¿Pa' qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afino-Génova. El Andropov. Bueno, Victoria Nuland se retira en las próximas semanas. La secretaria de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, la número 2 de Antony Blinken, dejará la administración de Joe Biden en medio de la guerra en Ucrania, de la masacre en Gaza y de la campaña electoral en Estados Unidos. El anuncio lo dio el martes pasado el propio secretario de Estado, Antony Blinken, dando pie a toda una serie de teorías acerca de los motivos de la decisión, que obviamente no se revelan en el comunicado oficial. El comunicado oficial se limita a calurosos elogios. Destaca, cito literal, 3 décadas y media de notable servicio público bajo 6 presidentes y 10 secretarios de Estado. La pasión feroz de Toria a la hora de luchar por los valores en los que más cree, la libertad, la democracia, los derechos humanos y la capacidad duradera de Estados Unidos para inspirar y promoverlos en todo el mundo. Sigo citando literal, hay tantas cosas que admirar, más allá de lo diplomático, dice Antony Blinken. Muchas cosas que admirar, sí, enseguida las repasamos. Pero es el liderazgo de Nuland en Ucrania, añade Blinken, lo que los diplomáticos y estudiantes de política exterior estudiarán en los próximos años. De eso no cabe la menor duda. Se está estudiando ya por diplomáticos y estudiantes, por historiadores y por periodistas. Hoy hablamos de Victoria Nuland y del descanso y los cadáveres que deja tras de sí después de 3 décadas y media de admirable servicio. Nuland proviene de una familia de médicos, hijos de inmigrantes judíos del Imperio Ruso. Estudió en la prestigiosa universidad privada de Brown, que forma parte de la famosa Liga de la Hiedra. Habla francés, ruso y empezó su carrera a finales de los años 80 como funcionaria consular de Guangzhou, en China. De ahí fue encadenando distintos cargos dentro del área diplomática, que de alguna u otra manera siempre tenían algún vínculo o bien con la URSS o bien luego de su disolución con el espacio postsoviético. Entre 2003 y 2005 fue una de las principales asesoras del vicepresidente Dick Cheney durante la ocupación de Irak y después fue designada por George Bush, que iniciaba su segundo mandato como embajadora de Estados Unidos ante la OTAN. Ahí tenía muchas tareas en esa época, desde buscar apoyos internacionales a la ocupación estadounidense de Afganistán hasta promover la expansión de la OTAN hasta las fronteras de Rusia. En abril de 2008, durante la cumbre de la OTAN en Bucarest, Nuland presionó a los aliados del bloque atlantista para que otorgaran planes de acción de membresía a Ucrania y Georgia. El actual director de la CIA, William Burns, que en aquel entonces era embajador de Estados Unidos en Moscú, recuerda en sus memorias The Back Channel que ya antes de esa cumbre de la OTAN advirtió a la administración de Estados Unidos lo que supondría una eventual integración de Georgia y Ucrania en la OTAN. Es la más roja de todas las líneas rojas para la élite rusa, no solo para Putin, les dijo. Parecía un disparate, pero fueron con ello. Pero lo que los diplomáticos y los estudiantes de política estudiarán en los próximos años, parafraseando el comunicado de Antony Blinken, será el liderazgo de Victoria Nuland en Ucrania. En 2013, Obama la nombró secretaria de Estado adjunta para Asuntos Europeos y Euroasiáticos, cargo que ocupó durante 4 años posteriores que resultaron cruciales para que hoy estemos donde estamos, en una Europa que se rearma y se prepara para la guerra, con una Rusia que ocupa el 20% del territorio ucraniano y con una Ucrania devastada por la invasión y por la ayuda occidental que perpetúa la guerra. ¿Y cómo se manifestó ese liderazgo? Cuéntanos. Desde que se iniciaron las protestas populares contra el gobierno de Viktor Yanukovych a finales de 2013 prácticamente, Estados Unidos no solo le dio apoyo retórico, propagandístico y palmaditas a la oposición ucraniana, no. En diciembre de 2013, en una conferencia en Kiev, Nuland reveló la inversión que había hecho su país en Ucrania en los años previos, más de $5.000 millones. Solo think tanks como la National Endowment for Democracy recibieron decenas de millones de dólares para financiar organizaciones juveniles de corte nacionalista y formar a políticos y medios afines a Estados Unidos en Ucrania, un país que el jefe de la NED, Karl Gershman, bautizó como el premio gordo en Europa. Tan gordo les habrá parecido el premio y tantas ansias le habrán tenido que algunas tareas de relaciones públicas las tuvo que desempeñar Victoria Nuland en persona.
En diciembre de 2013, de hecho, se la vio repartiendo galletitas entre los manifestantes en la plaza central de Kiev, el Maidán. Una alta funcionaria del Departamento de Estado invitando a unos panecillos a los manifestantes antigubernamentales en un país que está a miles de kilómetros del suyo en plena revuelta. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Circulen. Circulen. Así ha sido la reacción de Washington luego de que se filtrara un poco después una conversación entre Victoria Nuland y el entonces embajador de Estados Unidos en Ucrania, Jeffrey Piat, el mismo que la acompañó en la entrega de panecillos. La señora estaba organizando la composición del nuevo gobierno ucraniano salido de la revuelta y quería asegurarse de que fuera el candidato de Estados Unidos, Arseniy Yatsenyuk, el que tomase las riendas del país. Y si la Unión Europea tenía otro en mente, pues que le den a la Unión Europea. So that would be great, I think, to help glue this thing and have the UN help glue it. And, the EU. Que se joda la UE, fuck the EU, dice al embajador estadounidense Victoria Nuland, y la ONU nos ayudará, faltaría más. Y para demostrar que mucho no le importaba el bienestar ni las propiedades de sus socios de la Unión Europea, ya antes de que se produjese el sabotaje del Nord Stream 2, que en parte estaba financiado por empresas alemanas, afirmó en una sesión informativa del Departamento de Estado en enero de 2022 que si Rusia invadía Ucrania, de una forma u otra, el Nord Stream 2 no avanzará. Una frase premonitoria que se vio completada justo un año después con otra de esas sentencias suyas que han pasado a formar parte de su historial. En aquella ocasión y en respuesta a una cuestión planteada por el republicano Ted Cruz, decía esto. And I think the administration is very gratified to know that Nord Stream 2 is now, as you like to say, a hunk of metal at the bottom of the sea. Al igual que a usted, me complace mucho y creo que también a toda la administración saber que el Nord Stream 2 es ahora solo un trozo de metal en el fondo del mar. La verdad es que si algo no se les puede negar a esta gente es la sinceridad. Quizá sea esa la virtud que ha llevado a esta señora a trabajar indistintamente para algunas de las administraciones conservadoras y también para las administraciones supuestamente progresistas de los demócratas. Algo que no deja de demostrar lo poco que varía habitualmente la agresiva política exterior de los Estados Unidos, por más que cambie el partido que esté en el poder. Detrás de esas políticas siempre se encuentran personajes de la catadura moral de Nuland. Y detrás de personajes de la catadura moral de Nuland también encontramos a otros personajes bastante siniestros, como vamos a ver, porque en la base no somos muy de salseo rosa, pero hoy nos vamos a meter en ello. Una pena que no esté Sugasti por aquí, porque no podemos hablar de Nuland sin mencionar a su marido Robert Kagan. ¿Quién es Robert Kagan? Da para otra sección, pero brevemente. Es un neoconservador de esos recalcitrantes, cofundador del think tank Project for the New American Century, que tiene el objetivo de promover el liderazgo global de Estados Unidos. No sale de la nada Robert Kagan. Su padre, Donald Kagan, fue uno de los fundadores del movimiento neocon a finales de los años 70. La tesis del Kagan Senior y del Junior también es simple. Estados Unidos debe ejercer el dominio global político y militar, y para ello pues vale todo: sembrar de bases el planeta, frenar a potencias emergentes y hasta iniciar toda guerra de elección, cito, que consideren necesaria. Y con toda guerra de elección se refieren, por supuesto, a toda guerra que elijan iniciar independientemente de las razones objetivas que la justifiquen. Robert Kagan escribía sobre la conveniencia de la incorporación de Ucrania a la OTAN y a la Unión Europea como forma de lograr la expansión de la hegemonía liberal occidental ya en 2006. Fue un país que en cierta forma también eligieron. En julio de 2022, el economista estadounidense, profesor de la Universidad de Columbia, que ha sido asesor de la ONU en los objetivos del milenio, Jeffrey Sachs, les dedicó a los neocons un artículo muy curioso que tradujo al español con texto. Se titulaba «La guerra de Ucrania es el último desastre provocado por los neoconservadores». Decía que la actual administración de Estados Unidos está dominada por los mismos neoconservadores que impulsaron otras guerras de elección en Yugoslavia, Afganistán, Irak, Siria y Libia, y que todos ellos han ido empujando a Rusia a invadir Ucrania. Según Sachs, los neocons buscaron esa guerra y Rusia entró en parte para intentar detener su avance y en parte motivada por sus propias pretensiones imperiales. Si Europa es mínimamente perspicaz, debería alejarse de estos desastres de la política exterior estadounidense, concluía Sachs. No suena mal, la verdad.
La verdadera solución, añadía, consiste en terminar con las fantasías neoconservadoras de los últimos 30 años. Bueno, pasaron casi 2 años de esta publicación y más que alejarse se adoptó la política exterior estadounidense como propia. Pero ahora que Nuland se retira, ¿se acaban ya las fantasías neocons por el mundo? Bueno, hay distintas especulaciones en torno a su salida. La primera y la más lógica es el cambio de política que Estados Unidos adoptó hacia Ucrania. El hecho de que Nuland sea reemplazada de forma interina por John Bass añade más detalles floridos a esa teoría. Bass fue embajador de Estados Unidos en Afganistán entre 2017 y 2020 y en 2021 fue quien supervisó la retirada de tropas estadounidenses de ese país. Veremos qué va a cambiar con la retirada de Nuland. Si Europa fuera un poquito perspicaz, se alejaría de todo esto, a mi juicio. Gracias, Ina. It's not the Russia that, frankly, we wanted. We wanted a partner that was going to be Westernizing, that was going to be European, but that's not what Putin has done. And as desperate and awful a situation this is for Ukraine, Putin's also destroyed his own country through all of this.